Excelente. Como les comentaba entonces, hoy día vamos a empezar a revisar, y por lo menos, si no me equivoco, nos quedan 2 semanas de clases, ¿cierto? No sé si alguien me puede confirmar ahí por el chat, con un dedito para arriba, no sé, algo así. Bueno, siempre es incierto. No veo a nadie en el chat. Sí, salimos el 15. Súper. Bueno, lo que nos deja entonces 2 semanas de clases, en lo que nuestra idea es poder revisar esta materia, que si ustedes revisan, o no sé si alguien lo ha revisado, pero si alguien revisara, por ejemplo, el manual o esta separata, ¿cierto?, del profesor Maturana, se va a dar cuenta que existe una vasta regulación en materia de tribunales, ¿cierto? Si ustedes abren el Código Orgánico de Tribunales, bueno, derechamente ahí van a encontrar toda una regulación bastante específica respecto de las distintas funciones, respecto de la composición que tiene cada uno de los tribunales eh, que conforman el Poder Judicial, pero la verdad es que eso no va a ser principalmente el objeto de nuestro estudio en estas 2 semanitas, sino que más bien van a ser aspectos generales que ustedes puedan entender las grandes clasificaciones, y tal un poco el temario, que ustedes puedan entender, bueno, qué es un tribunal propiamente tal, por lo mismo, qué cosa no es un tribunal, pero principalmente que entiendan cómo el concepto en definitiva abarca una serie de instituciones que muchas veces nosotros creemos que no son tribunales, pero que en la práctica sí lo son. Y vamos a ver, por lo tanto, qué es lo que lo define propiamente tal. Eh, y básicamente también vamos a revisar las principales clasificaciones de los tribunales, dentro de los cuales también vamos a poder adentrarnos en algunas materias, en algunos ejemplos que también nos van a servir de guía para que podamos entender mejor esas clasificaciones y ustedes también puedan comprender con un mayor grado de conocimiento, ¿cierto? El funcionamiento hoy por hoy de los tribunales en nuestro país, ¿ya? Y yo creo que eso sería esta semana, y la próxima semana terminaríamos con una materia que a mi juicio es sumamente importante que salgan conociendo con un importante grado de detalle por su importancia hoy día, al menos en la litigación y y en la tramitación, ¿cierto? Que probablemente les pueda corresponder el día de mañana, cuando sean abogados o incluso cuando, si deciden procurar. Eh, y en ese sentido me refiero al arbitraje, ¿ya? Lo hemos mencionado en hartas oportunidades durante la cátedra, eh, pero vamos a revisar, espero, ¿cierto?, la última semana de clases, la regulación en particular que tiene el Código Orgánico de Tribunales, todo lo que tenga, lo que tiene relación con arbitraje, ¿ya? De modo tal que eso sería un poco lo que estaríamos abordando de aquí al final del semestre, de modo que ustedes ya puedan ir viendo, ¿cierto?, o preparando mentalmente estos contenidos a puertas de un examen, ¿no? Em, sin más preámbulos, ¿cierto? La verdad es que el tribunal ha sido definido como el órgano público que está establecido en la ley para los efectos de ejercer la función jurisdiccional a través del debido proceso. O sea, una definición que, tras harto consenso y discusión por parte de la doctrina, es más o menos la que se ha brindado. En ese sentido, lo que cabe destacar de esta definición y lo que caracteriza a un tribunal, la verdad es que no es su estructura, no es el hecho de estar, de formar parte o no del Poder Judicial, por ejemplo, y también ahí se generan a veces hartos problemas. La verdad es que lo que define al tribunal es simplemente la función que ejerce, esto es la función jurisdiccional. Eh, de modo tal, ¿cierto?, que también es posible, como hemos revisado, que existan otros poderes del Estado distintos al Poder Judicial, o incluso órganos ajenos al Poder Judicial que puedan ejercer jurisdicción, eh, porque así lo dispone, ¿cierto?, su cuerpo legal, ¿ya? Y así, por ejemplo, siempre se suele mencionar que el Senado, en el caso del poder legislativo, ¿cierto?, se puede constituir como un verdadero tribunal, ¿cierto?, que conoce y juzga sobre determinados asuntos políticos. O también, que esto me parece también sumamente importante, al no existir, ¿cierto?, en nuestro país un tribunal contencioso administrativo, lo que ha ocurrido en la práctica es que por ley, ¿cierto?, se ha dispuesto que existan distintos órganos administrativos que en la práctica lo que hacen es ejercer verdaderas funciones jurisdiccionales, ¿ya? Eh, y así, por ejemplo, como órganos administrativos que ejercían funciones jurisdiccionales, típicamente se menciona el caso del Servicio de Impuestos Internos, que antes de que existieran los tribunales tributarios y aduaneros,
la verdad es que ejercían derechamente funciones jurisdiccionales, conociendo los asuntos eh, que se suscitaban, ¿cierto? Las diferencias de opinión en materia tributaria. Y hoy día existen una serie de tribunales especiales que, si nos alcanza el tiempo, sería bueno poder revisarlos para que ustedes los conozcan, porque no siempre son tan mencionados como son, por ejemplo, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que sin duda es un tribunal que hoy día está adquiriendo mucha más importancia, pero, y otros, por ejemplo, como los tribunales medioambientales, eh, otros que siempre se suelen pasar por alto, y la verdad es que nuestro contacto diario con ellos es permanente, ¿cierto? Como son los juzgados de policía local, que hoy día tienen una batería importante de atribuciones y competencias en asuntos de la más eh, alta variedad, ¿cierto? Desde cuestiones de derecho del consumidor hasta, no sé, problemas que existan por la tala de bosque, eh, y una serie de materias bastante popurrí, ¿cierto? Son competencias de los juzgados de policía local, y quizás lo más conocido por nosotros sean todas aquellas infracciones en materia de ley de tránsito, ¿cierto? Que ahí seguramente más de alguno de ustedes debe haber sido amigo de algún juzgado de policía local. Eh, bueno, respecto de estas funciones que ejercen algunos otros poderes del Estado, ¿cierto? Se ha discutido. La verdad es que la Corte Suprema ha dicho que en la práctica estos otros poderes del Estado, más que ejercer jurisdicción, eh, estos están simplemente haciendo ejercicio de funciones que están establecidas en la ley, pero que no son esencialmente jurisdiccionales, puesto que estas están eh, entregadas, ¿cierto?, exclusivamente a los tribunales de justicia. Esa es la tesis que hoy por hoy maneja la Corte Suprema. Sin perjuicio, y yo creo que también esto es importante, de destacar que aún así, aunque a juicio de la Corte Suprema estos distintos órganos no ejerzan propiamente tal la jurisdicción, igual están supeditados a poder asegurar, ¿cierto?, y garantizar las garantías del debido proceso. Que no es menor porque, como vemos en la definición, también forma parte, ¿cierto?, esencial de cómo debe actuar un tribunal. Por lo tanto, si bien lo esencial para efectos de definir lo que es un tribunal o no en nuestro país es la función que ejerce, esto es la función jurisdiccional, también hay que destacar otras cuestiones que son importantes y que la diferencian, por ejemplo, de, eh, de otros órganos que podrían existir, y estoy pensando más bien en órganos de tipo privado. En ese sentido, parte de la definición del tribunal hace mención a que esto se trata de un órgano público y que ha sido establecido en la ley. Yo creo que esto es fundamental también para poder diferenciarlo de otro tipo de situaciones en las cuales algunos órganos privados, por ejemplo, se puedan atribuir la posibilidad de ejercer o de decidir sobre asuntos de carácter normativo, ¿cierto?, no habiendo sido establecidos por la ley. Eh, en ese sentido, por ejemplo, podría ocurrir, no sé, que una organización, ¿cierto? Por ejemplo, una organización política o un órgano, por ejemplo, interno universitario, ¿cierto? De alumnos, pueda conformar un tribunal, ¿cierto? Un tribunal de estudiantes, por ejemplo, eh, que se arrogue, ¿cierto?, las atribuciones de ejercer función jurisdiccional respecto de todos los otros estudiantes de la universidad. O, por ejemplo, de alguna agrupación, por ejemplo, la agrupación de personas veganas, por ejemplo, de la Universidad de Santiago de Chile. En ese caso, si bien esta organización puede tener esencialmente la atribución para poder, qué sé yo, decidir, ¿cierto?, qué personas forman parte o no de su agrupación, la verdad es que al no ser un órgano público establecido por ley, difícilmente podría establecerse válidamente un tribunal, por ejemplo, de esta organización, encargada, ¿cierto?, de sancionar, por ejemplo, a través de una multa o algo por el estilo, a uno de sus miembros, ¿cierto?, por incumplimiento de alguna de las visiones, ¿cierto?, de esta agrupación. Sí, por ponerle algún ejemplo, simplemente. ¿Ya? Ese tipo de resoluciones que podría perfectamente disponer algún particular de alguna agrupación privada, la verdad es que para los efectos de nuestro ordenamiento jurídico, esas resoluciones no tienen ningún valor legal, por lo tanto, y que es lo esencial, ¿cierto?, de las resoluciones judiciales, como vamos a ver durante todo nuestro ciclo, es la posibilidad de ejecutarla, y por lo tanto, resoluciones emanadas de órganos que no
cumple función jurisdiccional por no cumplir con el requisito de ser tribunales para efectos de la ley, la verdad es que no tienen valor legal, por lo tanto no pueden ser ejecutadas. Yo creo que es lo más importante de poder también entender el concepto de tribunal desde su función, y que su función tiene un fin, como hemos reiterado en harta oportunidad. Eh, y si ese fin no se puede cumplir, la verdad es que tampoco tiene mucho sentido hablar de un tribunal en ese caso. Eh, y por supuesto, otra arista, ¿cierto?, que también la hemos revisado en bastante detalle, es que la verdad es que los tribunales no solamente se caracterizan hoy día en Chile por ejercer la función jurisdiccional, si bien eso es lo que los define, la verdad es que también hemos revisado que los tribunales cumplen muchas veces actividades que no son propiamente tales las jurisdiccionales, como son, por ejemplo, sus facultades económicas, que esencialmente se traducen, como hemos revisado, en la posibilidad de dictar una serie de autoacordados y normativas internas que regulen el proceder de los distintos tribunales del país, pero también que pueden regular la forma en la que interactúan terceros o particulares con el Estado. Eh, y también, ¿cierto?, con las facultades disciplinarias que también tienen los tribunales de justicia, en particular los tribunales superiores de justicia, que tampoco tienen que ver con su función jurisdiccional. Por lo tanto, esos quizás serían los dos principales alcances que tienen presente al momento de entregar una definición del concepto de tribunal. Vi una pregunta por el chat. Lo voy a Bárbara, si es que esta materia que vamos a revisar ahora entra en la segunda prueba, la verdad es que lo voy a revisar. Nosotros tenemos bien tarde nuestra segunda prueba, ¿cierto? ¿Cuándo la tenemos agendada? Si alguien me puede confirmar. No tengo el calendario por ahí. Según yo, debería ser el viernes de la próxima semana. 19 de julio, viene de la próxima semana. En principio sí, mira, en principio sí, yo lo tengo que confirmar con el profesor, porque no quiero salirme de tarro, ¿cierto? En principio, toda la materia que alcancemos a pasar va a entrar en las evaluaciones que controlemos. Ahora, ¿por qué les digo que tengo que esperar la opinión del profesor? Puesto que, entendiendo que como va a ser toda la materia, y la idea tampoco es eh, eh, repetir, ¿cierto?, un control o una evaluación respecto de materias que se van a ver en la prueba y también en el examen, lo tengo que ver con el profesor, ¿ya? Pero en principio sí, en principio lo que hemos definido en nuestros cursos pasados es que efectivamente toda la materia que alcanzamos a pasar es la materia que están en las evaluaciones, ¿ya? Así que en principio sí. 19 de julio. 19 de julio es lunes. Ya. Súper. Súper, súper. ¿Alguna duda respecto al concepto de tribunal? Bueno, creo que igual lo hemos podido revisar en momentos anteriores, así que tampoco debe ser mucha novedad revisar este concepto. Deme un segundo, porque en principio hoy ya tengo una causa en tabla en la Corte Suprema que se podría ver. Deme un segundito. Disculpen, disculpen. Y es terrible esto de las causas en tablas porque uno nunca sabe tampoco cuándo se van a ver. Bueno, ahí lo vamos a revisar cuando veamos en particular recurso, que el sistema de tramitación en los tribunales superiores de justicia para los alegatos es del TAR. Ya, parece que no. Parece que no. Súper. Disculpen el impasse. Y por supuesto, entonces nuestro segundo tema del día de hoy, y que aquí nos vamos a detener bastante más tiempo, porque a pesar de que sean pequeños títulos, la verdad es que esto da para hablar bastante, es la clasificación de los tribunales. Y como vamos a ver, y como ustedes van a poder observar también en el manual del profesor Maturana, la verdad es que existen varias clasificaciones de los tribunales en base a distintos criterios, dentro de los cuales a mi juicio y respecto a los cuales vamos a profundizar particularmente la clase de hoy día son estos primeros cinco, ¿cierto? Una primera clasificación dice relación con las competencias que puedan tener los tribunales, y así una gran primera clasificación distingue entre aquellos ordinarios versus los tribunales especiales que tienen en su competencia solamente el conocimiento de asuntos especialmente señalados en la ley,
¿cierto? O también fallar y regular cuestiones sobre personas especialmente señaladas también en la ley. Eh, lo vamos a ver en detalle más adelante, así que lo dejamos con el título por mientras. En atención a su composición, eh, también es sumamente relevante y más hoy día que al parecer la tendencia al momento de regular y legislar en materia de la composición de los tribunales tiende a la creación de tribunales colegiados. Podemos distinguir entre tribunales unipersonales, que son los que hoy día conocemos esencialmente en los juzgados de letras, ¿cierto? Los que, si ustedes han tenido la oportunidad de conocer uno, la verdad es que si bien es un gran tribunal que tiene hartos funcionarios que trabajan y en definitiva desempeñan funciones en el tribunal, la verdad es que el juez de un juzgado de letras sí es solamente uno versus lo que pasa en los tribunales colegiados. Aquí vamos a ver también que se puede distinguir entre aquellos tribunales funcionalmente colegiados, es decir, aquellos que ejercen sus funciones de manera conjunta, como ocurre, por ejemplo, paradigmáticamente, ¿cierto?, con los tribunales de juicio oral en lo penal, que en materia penal, ¿cierto?, conocen del asunto, eh, compuesto por tres jueces, que en definitiva van a adoptar una decisión o lo que pasa, ¿cierto?, en las Cortes de Apelaciones o en la Corte Suprema, en la que son 3 y 5 eh, ministros, ¿cierto?, los que van a adoptar una decisión respecto a ese asunto. Pero además, ahí vamos a ver también que respecto a los tribunales colegiados hoy día, lo que ha ocurrido mucho es que también existen muchos tribunales que si bien son unipersonales en cuanto al ejercicio de la función jurisdiccional, es decir, solamente un juez es quien conoce y resuelve el asunto en particular, en cuanto a su composición, eh, administrativa, ¿cierto? Los tribunales hoy día están tendiendo a ser más bien colegiados, es decir, si bien es uno de los jueces el que va a tomar esa audiencia, que va a resolver, por ejemplo, un asunto, como ocurre, por ejemplo, en los juzgados de garantía o en muchos juzgados laborales, la verdad es que estos tribunales administrativamente están compuestos de varios jueces, ¿cierto? Que se van turnando la realización de distintas audiencias o pueden estar funcionando en paralelo para tener conocimiento de distintos aspectos que llegan a su conocimiento. ¿Ya? Y un poco esa es la técnica legislativa que se suele ocupar hoy en día con los tribunales más bien reformados. Por lo tanto, también va a merecer un poco nuestra atención revisar aquella clasificación. En cuanto a su preparación técnica, que también aquí es algo que seguramente, y seguramente, no sé si han visto las noticias, ¿cierto? Las columnas de opinión que han circulado de un lado para otro, pero seguramente algo que va a estar en la palestra pública y especialmente, ¿cierto?, en este proceso constitucional eh, bien presente. Y es la diferencia que puede existir, ¿cierto?, en los distintos tribunales respecto a su preparación técnica. Y más que preparación técnica, la verdad es que es preparación jurídica, ¿ya? Porque la verdad es que una técnica no necesariamente es la técnica jurídica. Vamos a ver que incluso existen algunos tribunales que no solamente están compuestos por abogados, sino que además están compuestos por otro tipo de profesionales que son expertos en algunas materias que son necesarias para adoptar una decisión, ¿ya? Pero en estricto rigor, esta tercera clasificación dice relación a la preparación técnica jurídica eh, de los jueces que componen cierto este tribunal. Y así podemos hablar a grandes rasgos, ¿cierto?, entre tribunales letrados, que son aquellos compuestos por jueces que son abogados, por lo tanto tienen la preparación técnica jurídica en esa materia, versus los tribunales legos, ¿cierto?, que son tribunales compuestos por personas que no necesariamente son abogados, por lo tanto que no necesariamente, y esto es lo importante, ¿cierto?, que tienen la obligación de fallar conforme a un criterio jurídico, que eso es lo interesante. Y así siempre se suele mencionar que uno de los tribunales legos que hoy día existe en nuestro ordenamiento jurídico y que lo revisamos recién, ¿cierto?, es, por ejemplo, este tribunal que se constituye para efectos de revisar los juicios políticos en el Senado, ¿cierto? Los senadores no necesariamente tienen una preparación jurídica, no es requisito ser abogado para ejercer el rol de senador, y ellos resuelven, ¿cierto?, como un tribunal lego. ¿Y por qué les digo que esta clasificación, a mi juicio, va a ser importante y cada día va a despertar más eh, atención, ¿cierto?, en nuestro ordenamiento jurídico por esta idea, ¿cierto?, que se ha venido instalando
hoy día más fuerte, quizá, aunque se viene dando hace mucho tiempo, pero hoy día quizás más fuerte por algunas candidaturas, ¿cierto?, presidenciales que han hablado directamente de instalar un sistema de juicios por jurado. El juicio por jurado esencialmente, ¿cierto?, se caracteriza por ser un tribunal que toma una decisión, aunque vamos a ver que no son todas las decisiones, sino que son solamente algunas decisiones, pero que es esencialmente el ego, ¿cierto?, que toma su decisión eh, conformado por personas que no son abogados y no necesariamente en base a un criterio de orden jurídico, ¿cierto? Y esto porque esencialmente toma una decisión respecto a los hechos, ¿no? También es súper importante tenerlo presente. Pero como les digo, es una clasificación que a mi juicio hoy día es sumamente importante y yo creo que el día de mañana, ¿cierto? Viendo cómo va evolucionando eh, nuestra convención constitucional, ¿cierto? Podría ser un tema, sin duda, que se vaya instalando en la opinión pública. Eh, Otro aspecto que es importante, ¿cierto? Tiene que ver con el tiempo que ejercen los jueces sus funciones, ¿cierto? Y ahí podemos distinguir entre los tribunales que son perpetuos versus aquellos que son temporales. Esencialmente los tribunales que están regulados, o los tribunales ordinarios, ¿cierto? Y aquellos que forman parte del Poder Judicial, que son tribunales perpetuos. Eh, y solamente la verdad es que podemos hablar de la existencia de tribunales temporales, como vamos a ver, ¿cierto? Tratándose de el arbitraje. Los árbitros, yo diría que son los tribunales temporales por excelencia, que se constituyen eh, en tanto tribunal, porque un árbitro puede ser árbitro, ¿cierto? Para conocer, una persona puede dedicarse al arbitraje, por lo tanto, esa persona en principio va a ser árbitro de manera perpetua. Pero la verdad es que su constitución como tribunal para conocer un asunto determinado es solamente temporal y es mientras dure el conocimiento y fallo de ese asunto. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, respecto al tribunal perpetuo, como podría ocurrir, por ejemplo, respecto del primer juzgado de letras de Santiago, que es un tribunal que que en principio, ¿cierto?, por ley, está ahí para conocer de todos los asuntos a perpetuidad. Eh, Dice, los participantes ahora pueden ver su pantalla. Antes no la podían ver. Me asustó ese mensaje. Sí podíamos, profe. Ah, ya. Qué misterioso entonces ese mensaje. Ya. Una quinta, que también, bueno, lo vamos a revisar con un poco más de detalle, ¿cierto? La atención a su duración. Frente a la comunidad, ¿cierto? Pueden ser tribunales permanentes versus tribunales accidentarios de excepción. Aquí vamos a ver, ¿cierto? Que por regla general también los tribunales son permanentes. La verdad es que los tribunales accidentarios de excepción también son una excepción, como dice bien su nombre. En sexto lugar, ¿cierto? Vamos a revisar también esta clasificación que se distingue en la función o en la misión más bien que cumple cada tribunal. Eh, Entre tribunales que son meramente sustanciadores del procedimiento, aquellos tribunales que son más bien instructores. Vamos a ver que esta distinción hoy día más bien eh, ya no es tan así, y tribunales mixtos que cumplen ambas funciones, que tanto sustancian como instruyen eh, actuaciones judiciales en los procesos. Vamos a ver en detalle más adelante cómo se verifica esto. Un séptimo criterio de distinción, ¿cierto?, en la que podemos clasificar los tribunales es si es que son tribunales sedentarios o tribunales ambulantes. La verdad es que hoy día también la regla generalísima es que los tribunales sean sedentarios, es decir, que están eh, ubicados, ¿cierto?, en un lugar físico determinado y que tienen competencias para eh, conocer y resolver los asuntos dentro de un determinado espacio jurisdiccional, territorial, ¿cierto? Versus, también bastante excepcional, los tribunales ambulantes que antes, ¿cierto?, tenían algún mayor grado de incidencia. La verdad es que hoy día, con la ampliación, ¿cierto?, del acceso a la justicia en mayor parte de los territorios del país, eh, no existen tribunales ambulantes, salvo eh, una excepción, ¿cierto?, que se abre a propósito de la regulación procesal penal, en la cual se faculta excepcionalmente, ¿cierto?, en aquellos territorios en los cuales las personas no pueden eh, concurrir
ante la justicia, ¿cierto? Ante la justicia penal y por su importancia, ¿cierto? Existe la posibilidad, por ejemplo, de que un juez de garantía se constituya ambulantemente en un espacio territorial que forma parte de todas maneras de su competencia territorial, pero que por la inaccesibilidad de las personas para poder concurrir al tribunal, el tribunal se puede concurrir en ese espacio territorial, ¿ya? Que también es una cuestión bastante particular, ¿ya? Por lo tanto, hoy día también puede ser relevante hablar todavía de esta clasificación entre tribunales sedentarios y tribunales ambulantes. Em, en cuanto a su jerarquía, ya también vamos a ver, ¿cierto?, que es una clasificación esencial. Lo hemos revisado también en harta oportunidad, siempre que hablamos de tribunales superiores jerárquicos o tribunales superiores de justicia y tribunales inferiores, hacemos referencia a esta distinción. Eh, Como ustedes ya habrán advertido, ¿cierto? Y si no, lo mencionamos ahora, la verdad es que al menos el Poder Judicial y nuestra estructura de tribunales de justicia en el país está estructurada de una manera jerárquica y de una manera más bien piramidal, ¿cierto? Siempre se habla de una pirámide, en las cuales en la punta, ¿cierto?, está nuestro tribunal superior por excelencia, que es la Corte Suprema, y en la parte inferior, o sea, abajo de la Corte Suprema, ¿cierto?, las Cortes de Apelaciones respectivas, que hoy día son 17, y luego, ¿cierto?, encontramos los tribunales inferiores, dentro de los cuales encontramos tanto los tribunales ordinarios, ¿cierto?, los juzgados de letras, como los juzgados de garantía y los tribunales de juicio oral en lo penal, y también los distintos tribunales especiales que forman parte del Poder Judicial, como son los juzgados en materia de familia, laborales, cobranza, etcétera, ¿ya? Pero eso también es una clasificación que se suele ocupar mucho en atención a la jerarquía y que solemos tener bastante presente, especialmente tratándose de las distintas facultades disciplinarias, eh, y también las facultades económicas que, como ya hemos hablado, tienen los tribunales superiores respecto de los tribunales inferiores de justicia. No sé si hay alguna duda hasta acá. No, profe. Súper. En atención a la extensión de la competencia, también es bastante similar a lo que vimos al principio, ¿cierto? Aquellos tribunales que son de competencia común versus aquellos que son tribunales de competencia especial, así que lo vamos a ver ahora en un minuto. También se distingue entre aquellos en virtud de la instancia en la cual resuelve un asunto. Algo ya mencionamos, ¿cierto? A propósito de la instancia, en otras clases hablamos de que es cada uno de los grados de conocimiento y fallo eh, en las que un tribunal, ¿cierto?, ejerce jurisdicción. En ese sentido podemos distinguir entre tribunales que eh, resuelven los asuntos en una única instancia, es decir, sin posibilidad de que exista un recurso de apelación. Aquellos tribunales que resuelven el asunto en primera instancia, que son esencialmente los tribunales inferiores, ¿cierto? Eh, Esencialmente los juzgados de letra, y aquellos tribunales que resuelven los asuntos en segunda instancia, que, vamos a ver, por regla general también es eh, en la mayoría de los asuntos la Corte de Apelaciones, sin perjuicio de que vamos a ver que existen eh, eh, otros tribunales que también pueden conocer asuntos en segunda instancia, y incluso la Corte de Apelaciones también conoce algunos asuntos en primera instancia. Por lo tanto, también es una clasificación independiente de las otras, pero que se puede vincular perfectamente al tema de la jerarquía. Eh, y finalmente, la forma en la que resuelven el conflicto, ¿cierto? También lo mencionamos a propósito de quienes componen, o sea, del grado de conocimiento técnico de quienes los componen, pero también se distingue ahora sí especialmente en virtud de la forma en la que se resuelve el conflicto, ¿cierto? Tenemos tribunales que están mandatados por ley para fallar los asuntos de conformidad al derecho, ¿cierto? De lo que se hace necesario, por supuesto, entonces, que sus miembros sean personas letradas, ¿cierto?, sean abogados, versus aquellos tribunales que no tienen necesidad de fallar conforme al ordenamiento jurídico, ¿cierto? Eh, y que la ley les permite poder conocer y resolver un asunto no en base a las normas del ordenamiento jurídico, sino que en base a los principios de equidad que emanan del ordenamiento jurídico, ¿ya? Y eso significa, a grandes rasgos, que estos no tienen la necesidad de justificar, de argumentar, ni de fundar su sentencia en base a nuestro ordenamiento jurídico.
que no es menor, ¿cierto? Que aquí esencialmente también el caso paradigmático y por excelencia de tribunales que fallan por equidad son, y lo vamos a ver, ¿cierto? Espero que con grado de detalle, cuando veamos arbitraje, vamos a revisar que uno de los tipos de arbitraje son aquellos árbitros que están facultados, ¿cierto?, para poder fallar un asunto eh, en base a estos principios, ¿cierto? En base al principio de la equidad y no necesariamente estar sometido a las normas o a las reglas, ¿cierto?, del ordenamiento jurídico de manera estricta, como si está mandatado a ser un tribunal de derecho, que es la regla general, por cierto, en nuestro ordenamiento jurídico. Y ahora sí, ¿alguna duda que les vaya quedando? Parece que no. Ahí tengo algo en el chat. Todo claro. Súper. Como les comentaba, ¿cierto? Una primera distinción, bueno, ya lo mencionamos, ¿cierto?, entre tribunales ordinarios versus tribunales especiales. Los tribunales ordinarios están expresamente definidos en el artículo 5 del Código Orgánico de Tribunales como aquellos a quienes les corresponde el conocimiento de la generalidad de los conflictos que se van a promover dentro del territorio de la República, ¿cierto? En contraposición de los tribunales especiales, que son todos aquellos a los que les corresponde únicamente el conocimiento de materias específicas que el legislador le ha encomendado, ya sea en atención a la naturaleza del conflicto, que vamos a ver que es lo común, ¿cierto? O a la calidad de las personas que intervengan en él, ¿ya? Eh, y aquí siempre se suele confundir esta clasificación entre tribunales especiales y tribunales ordinarios en otra clasificación que no mencionamos, pero que distingue entre aquellos tribunales que forman parte del Poder Judicial versus aquellos tribunales que no forman parte del Poder Judicial. La verdad es que hoy día, eh, y quizás sea un tema que podamos analizar con mayor detalle en la próxima clase, porque creo que no lo recogí acá, hoy día hay cada vez más tribunales que no forman parte del Poder Judicial, pero que aún así son tribunales, y por supuesto, por sus características, todos son tribunales especiales. O sea, todos los tribunales que no forman parte del Poder Judicial, la verdad es que son tribunales especiales porque tienen competencia para conocer de determinados asuntos, porque así lo definió expresamente el legislador, ¿ya? Los tribunales ordinarios que existen son aquellos que forman parte del Poder Judicial, pero no todos, ¿cierto? También encontramos tribunales especiales dentro del Poder Judicial. Y así, estos son esencialmente los tribunales de familia. Como bien sabrán, entonces tienen conocimiento especial para conocer solamente aquellos asuntos vinculados a temas de familia, eh, vínculo, vínculo matrimonial, ¿cierto? Alimentos, violencia intrafamiliar, eh, relación directa y regular, ¿cierto? Cuidado personal, etcétera, asuntos que están regulados en materia de familia, y solo esos asuntos, ¿cierto? Los tribunales de familia, por ejemplo, no podrían conocer respecto de otros asuntos que son de conocimiento de un tribunal ordinario. También están los juzgados de letras del trabajo, que también tienen una competencia específica regulada en el Código del Trabajo para conocer aquellos asuntos y conflictos que se susciten entre el trabajador y el empleador. Eh, También están aquellos tribunales de cobranza laboral y previsional, ¿cierto? Que también son un tribunal súper específico que regula algunos aspectos en materia de seguro social, ¿cierto? Y también encontramos dentro del Poder Judicial unos tribunales que la verdad es que hoy día tienen bastante pocas competencias, que son los tribunales militares en tiempos de paz. Eh, y todos estos tribunales forman parte del Poder Judicial, ¿cierto? Por ejemplo, si ustedes van a la Corte Suprema, van a encontrar abajo en el subterráneo, van a encontrar, por ejemplo, eh, los tribunales militares, ¿cierto? Que es una rareza que hoy día los encontremos ahí, pero la verdad es que hoy día sí tienen competencias para conocer asuntos relativos a conflictos que, eh, que por regla general, ¿cierto?, debieran conocer los tribunales ordinarios, pero que por tratarse de conflictos que se suscitan
entre funcionarios de las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Que esto es Ejército, Armada, ¿cierto? Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Carabineros y Policías, ¿cierto? Deben ser conocidos por los tribunales militares, ¿cierto? Que además tienen una regulación específica en el Código de Justicia Militar, ¿no? Y todos esos asuntos son conocidos por estos tribunales. ¿Por qué les digo que hoy día tienen menos competencia? Porque antes, incluso los tribunales de justicia militar tenían competencia para conocer de aquellos asuntos en los cuales estuviese también involucrado, por ejemplo, algún civil. Entonces, por ejemplo, algún conflicto suscitado entre el actuar de un militar o de un carabinero contra un civil, eran competentes para conocer de estos asuntos los tribunales militares en tiempos de paz, ¿cierto? Hoy día, ¿cierto? No me acuerdo el año, creo que en 2007 hubo una reforma importante en esta materia en la cual todos aquellos asuntos en los cuales esté involucrado un civil, eh, aunque hayan sido cometidos o en los que haya sido víctima alguna persona que forma parte de las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Pasa a la justicia ordinaria, ¿no? Por lo tanto, hoy día la competencia que tienen estos tribunales militares es bastante acotada. Por lo tanto, esta distinción hay que hacerla, todos estos tribunales, ¿cierto? Familia, trabajo, cobranza laboral y tribunales militares en tiempos de paz, la verdad es que son verdaderos tribunales especiales y que forman parte del Poder Judicial. Así, a su vez, ¿cierto? También hablamos de que existen otros tribunales especiales que no forman parte del Poder Judicial, pero que también forman parte de esta clasificación de tribunales especiales porque cumplen, ¿cierto?, con el hecho de tener conocimiento sobre materias que específicamente ha regulado el legislador. Y así les mencionaba algunos, ¿cierto? El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, los tribunales tributarios y aduaneros, los juzgados de policía local, los tribunales medioambientales, el Tribunal Calificador de Elecciones, el mismo Tribunal Constitucional, ¿cierto? Es un tribunal que tiene competencias súper específicas que están reguladas por el constituyente en este caso, ¿cierto? Eso por mencionarles algunas. No sé si hay alguna duda en este punto, les queda bastante claro que esta distinción no necesariamente apunta a si esos tribunales forman o no parte del Poder Judicial. Parece que estamos ok. Y bueno, pues si les queda alguna duda, yo diría que la gran característica o la gran diferencia que existiría entre el tribunal especial o en general entre los tribunales que están regulados o que forman parte del Poder Judicial y aquellos tribunales que no están o que no forman parte del Poder Judicial, tiene que ver con la regulación. El, los tribunales que forman parte del Poder Judicial están regulados esencialmente en el Código Orgánico de Tribunales, mientras que los tribunales especiales que no forman parte del Poder Judicial, la verdad es que están regulados en sus leyes específicas, ¿ya? Por así, por ejemplo, en materia de juzgado de policía local existe una ley específica, ¿cierto? En materia de libre competencia también, en materia medioambiental, por supuesto, y así, etc. ¿Ya? Ahora bien, también aquí podemos distinguir, porque la verdad es que eh, si bien normalmente se arrogan competencias de los tribunales ordinarios, la verdad es que no forman parte ni de un tribunal ordinario ni de un tribunal especial, según esta clasificación, son los famosos tribunales arbitrales, ¿cierto? Que son aquellos jueces que son nombrados por las partes o por alguna autoridad cuando sí sea necesario para el conocimiento y la resolución de un asunto, de un conflicto jurídico, ¿cierto? Pero lo vamos a ver más adelante y la verdad es que esto no calza muy bien dentro de esta clasificación, como vamos a ver en esas clases de la semana siguiente. Entre los tribunales unipersonales y los tribunales colegiados, ¿cierto? Ya lo mencionamos un poco. La verdad es que los tribunales unipersonales son claramente aquellos unipersonales, por supuesto, aquellos que están solamente constituidos por un único juez, ¿ya? Ello no obsta, por supuesto, a que existan reglas de suplencia, ¿cierto? Que puedan existir jueces suplentes. La verdad que eso no es lo relevante. Lo importante es que el rol, el cargo del juez lo ejerce solamente una persona dentro de ese órgano, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Naturalmente en los jueces de letra, ¿ya? En los que solamente existe un juez por juzgado de letra. Lo voy a mostrar, mira, brevemente en esta famosa página del Poder Judicial. Por ejemplo, miren, no sé si se ve bien. Por aquí ustedes pueden revisar todos los tribunales del país, si a alguien le interesa alguna vez.
Eh, entonces pueden revisar, por ejemplo, este es el primer juzgado de letras de Santiago. Este es trabajo en aquel. Mira, pero es buen ejemplo también para ver un tribunal que efectivamente, si bien es unipersonal en cuanto a su función, es colegiado en cuanto a su estructura. Por ejemplo, este es el juzgado de letras de trabajo de Santiago, ¿ya? El primero. Y como ven acá, dentro del personal que tiene habilitado, aparecen como juez una serie de personas, ¿cierto? Por lo menos, no sé contar ahí, pero deben ser unas 15 o 20 personas que tienen el rol activo, ¿cierto?, de juez de este tribunal, sin perjuicio de que en las audiencias el ejercicio de la jurisdicción, en el caso particular, ¿cierto?, lo realiza un solo juez. Por lo tanto, hay una importante distinción, ¿cierto?, entre aquellos tribunales que pueden ser colegiados en cuanto a su estructura, como ocurre con el juzgado el laboral de Santiago, ¿cierto?, pero que son unipersonales efectivamente en su funcionamiento, es decir, eh, funcionan de la misma manera en la práctica, o sea, para el ejercicio de la jurisdicción, como si fuese un juzgado de letras. Y se me perdió ahora el otro. No así, por ejemplo, un juzgado de letras eh, civil. Entonces, por ejemplo, el juzgado de letras civil de Santiago, ¿cierto? Aquí ustedes pueden ver este edificio, ¿cierto? Claro, aquí diferencia entonces le aparece que dentro del personal solamente como juez está una sola persona, ¿no? Que es la única eh, jueza, ¿cierto? Que tiene atribuciones como tal para ejercer jurisdicción en el contexto de ese tribunal, ¿ya? Como ven, en los tribunales reformados, la tendencia es que esto sea todo lo contrario, ¿cierto? La verdad es que la tendencia, por ejemplo, también en materia de familia, es que la composición del tribunal, es decir, estructuralmente los tribunales sean colegiados, pero funcionalmente estos siguen tomando las decisiones de manera unipersonal. Aquí, claro, por ejemplo, en familia también existen una serie de personas que cumplen el rol de juez, pero que para efectos del ejercicio de la jurisdicción operan de manera unipersonal. Esto solamente para que lo tengan presente. ¿Alguna duda a este respecto? Queda clara esta diferencia, ¿cierto? Entre el aspecto estructural, ¿cierto? Que una cosa es que el tribunal esté compuesto por varios jueces y otra cosa bien distinta es que para resolver y conocer un asunto, ¿cierto? Estos funcionan de todas maneras igual como un tribunal unipersonal. Veo el chat, todo claro, súper. Pero no así en los tribunales que son colegiados igual en cuanto a su función, ¿ya? Porque también existen tribunales que son colegiados en cuanto a su función que, eh, como les mencioné al principio, ¿cierto? El caso más tradicional y que tiene más quizás competencias son, por supuesto, los tribunales superiores de justicia, que para resolver un asunto tienen que hacerlo, en el caso de la Corte Suprema, ¿cierto? Con 5 de sus miembros en la vista de las causas, en el caso de las Cortes de Apelaciones, con 3 de sus miembros, ¿cierto? En la vista y conocimiento de las causas. Pero también tenemos tribunales colegiados eh, en los tribunales inferiores, ¿cierto? En los tribunales que conocen en primera instancia algunos asuntos, como ocurre paradigmáticamente, ¿cierto? En el caso del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, que es uno de los pocos tribunales en los cuales se conocen con este grado de conocimiento, ¿cierto? Eh, por parte de 3 jueces, por parte de 3 jueces que tienen que adoptar una decisión, ¿cierto? Respecto de el mismo asunto. Súper, ¿cómo estamos de hora? Ya, vamos a ver si alcanzo a pasar una clasificación más en detalle y lo dejamos hasta acá. Claro, y esto es lo otro que les comentaba y les adelantaba de su importancia, ¿cierto? Los tribunales legos, que esto es la clasificación en virtud del tipo de conocimiento que tienen los jueces que ejercen jurisdicción. Eh, los tribunales legos, por supuesto, son aquellos en los que la función jurisdiccional es ejercida por personas que no necesariamente son abogados, eh, versus los tribunales letrados, que son los tribunales ordinarios de justicia, ¿cierto? En los cuales eh, los jueces tienen que ser necesariamente, y así está regulado por ley, ¿cierto? En el Código Orgánico de Tribunales, donde se especifican los requisitos para ser juez de la República, que tienen que ser
abogados. Como vimos, ¿cierto? Y como les mencionaba y les adelantaba, el caso quizás el más claro en el que existiría un tribunal lego y que hoy día solamente existe a propósito de los casos del Senado, ¿cierto? El juicio político en el Senado, es el jurado, ¿ya? Eh, Sin perjuicio, ¿cierto?, de lo que se puede ir avanzando en esta materia legislativamente, ¿cierto?, en ir incorporando en algunos aspectos el juicio por jurado, ¿cierto?, que es algo que, como les digo, se está conversando, es algo en lo que existe ya quizás alguna experiencia hace algún tiempo en países de la zona, o sea, en Argentina, por ejemplo, hay toda una provincia que ya ha aprobado el tribunales con juicios por jurado en materia penal. Por lo tanto, sin duda, yo creo que si a alguien le interesa va a ser un tema interesante en el que aproximándose. Pero no solamente en el juicio por jurado, sino que también existen, como les comentaba, también otros tribunales en los cuales las personas que toman las decisiones no solamente son abogados, como ocurre, por ejemplo, en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, y que se los voy a mostrar también rápidamente, en el que, no me acuerdo ahora la cantidad, así que se los voy a mostrar mejor, TDLC, en el que parte de los jueces no son abogados, ¿ya? Aquí se los voy a mostrar. Aquí está, por ejemplo. Este es el Tribunal de Defensa de Libre Competencia que, como bien adelantarán, ve asuntos en materia de libre competencia, ¿cierto? Temas de colusión, qué sé yo. Y como pueden ver acá en los ministros titulares, son 5 ministros, también es un tribunal colegiado, y en este caso es un tribunal colegiado que además ejerce sus funciones de manera colegiada, es decir, eh, son los cinco ministros quienes toman la decisión. Eh, Tenemos que 3 de los jueces son efectivamente abogados, pero otros 2 son economistas, ¿ya? Esto también es un caso sumamente, a mi juicio, interesante, ¿cierto? En el que se entrega una función jurisdiccional a personas que no son abogadas, precisamente porque las decisiones que se tienen que tomar en materia de libre competencia no solamente tienen componentes que son jurídicos, ¿cierto? No solamente se definen aspectos legales, sino que además eh, hay muchas decisiones técnicas que son más bien de carácter económico. O sea, también hay que tomar muchas decisiones, por ejemplo, respecto, y yo no soy experto, pero el profesor Fuchs les podrá dar cátedra sobre este asunto, eh, sobre asuntos, por ejemplo, en operaciones de concentración, determinar ¿cierto? Algunos cálculos matemáticos en los cuales se puede determinar efectivamente si una empresa o no está abusando, por ejemplo, de su posición dominante en el mercado, qué sé yo, en los cuales va a ser necesario contar con la experiencia y con el conocimiento experto de una persona ajena, ¿cierto?, al ámbito jurídico. Eh, y yo diría también que esta es una experiencia, a mi juicio, bastante útil, ¿cierto?, para ver cómo quizás muchas veces algunas decisiones que adopte la justicia no necesariamente tienen que ser adoptadas por abogados. En materia de familia, si bien todos los jueces son abogados, la verdad es que también cada día existen más o la estructura que está regulada en la ley de tribunales de familia, también contempla la existencia de una serie de otros profesionales de otras áreas, por ejemplo, trabajadores sociales y psicólogos, que participan en instancias dentro de la resolución de esos conflictos, ¿cierto? Que son instancias previas, por ejemplo, en la mediación está a cargo de personas que no son abogadas, ¿cierto? Pero como no se trata de ejercicio de funciones jurisdiccionales propiamente tal, la verdad es que en ese caso no podríamos hablar propiamente tal de un tribunal lego, por decirlo así, ¿ya? Pero como ven, existe alguna tendencia en ir incorporando otros saberes, otros conocimientos también en los tribunales, y un caso paradigmático, creo yo, es el caso del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que incluye como jueces directamente a economistas, ¿ya? Estamos en la hora, así que les dejo abierta la palabra para cualquier pregunta. Eh, y si no hay preguntas, voy a ver el chat. Al parecer no hay preguntas.
Si no hay preguntas, entonces lo dejamos hasta acá. Espero que no hayan quedado con dudas y si no, bueno, de todas maneras podemos repasarlas en la clase que viene, que vamos a seguir viendo estas últimas características y, como les digo, para poder ir avanzando ya en revisar este último gran tema que tiene que ver con el arbitraje. Así que tengan una excelente semana y nos Profe, vemos el miércoles. Sí, ¿quién? ¿podría No quedarme veo. un Martín, minutito luego de hora de la clase por para supuesto. conversar una cosita del trabajo? Gracias. Sí, por supuesto, sí. Chao, profe, muchas gracias. Chao, que estés Gracias, muy bien. profe. Muy buena semana. Igual, buena profe. semana, profe.